Hoy finalizamos con nuestra serie Madurez Emocional. Domingos pasados hemos visto las características de una persona que adquiere madurez emocional. La número 1 es estar con Dios antes de hacer cosas para Dios. La número 2 se sigue al Jesús crucificado, no al regionalizado. La número 3 es aceptar los límites como su cuidado. Y la número 4 es no ver las pérdidas como el final. Jesús es más grande que cualquier cosa que podamos obtener en la tierra. Y por consecuencia es más grande que cualquier cosa que podamos perder aquí en la tierra. Y debido a que Jesús vive y que la resurrección es una realidad, las pérdidas no son el fin, si esperamos en Él y permanecemos en Él. La característica número 5 es que el amor es la medida de su madurez. Es que es posible contar con experiencias espirituales profundas, con una fe que mueva montañas, pero esa fe no vale nada sin un amor profundamente por los semejantes. No venimos a decir cuánto hacemos o cuánto damos, sino cuánto amamos. Y hoy terminamos con las últimas dos, comenzando con la primera, que es la número 6. Su pasado no lo define. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando estamos en Cristo, nuestra eternidad es transformada, por lo que podemos asegurar que Dios nos declara perdonados, que nos liberó del castigo merecido por nuestros pecados y que por su gracia ahora somos miembros de una nueva familia. Ahora estamos en la familia de Dios y nuestra vida está guiada por nuestro compromiso con Jesús y nuestro amor por Él. Una de las cosas que más afectan nuestra madurez es seguir atados al pasado, ya que este pasado haya sido bueno o haya sido malo. Es cuando a veces recordamos nuestros logros y vivimos amarrados a ellos, pero ahora sin hacer nada. Es de cuando decimos: en mis tiempos yo servía, yo antes tenía. Ahora no, ustedes no saben, antes era lo bueno. Y cuando una persona viene conmigo a decirme eso y le pregunto: ¿y ahora? No, es que yo antes, sí, pero ahora, ¿qué estás haciendo? El tener éxitos pasados y no superarlos te amarra, porque sigues añorando tiempos que ya no van a volver y quieres que todo se haga como era antes, como era cuando eras feliz. Quieres que todo sea como era antes, pero ahora no avanzamos. Y también está la otra cara, los que tenemos un pasado lleno de errores, ya sea por errores propios o los que sufrimos por consecuencia de errores de otros. Los errores que sufrimos por consecuencia tal vez de nuestros padres, de relaciones cercanas. Gente que comete errores y nos afecta, y nos amarra y no nos deja avanzar. Hay un versículo en Éxodo cuando Dios habla de qué pasa con los errores ajenos.
especialmente de personas que están cerca de nosotros. Y Dios aquí lo enfoca a la familia, pero yo lo puedo extender a cualquier tipo de relación cercana. Éxodo 25 dice: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Cuando estamos amarrados a errores propios o ajenos, hasta usamos este pasaje como pretexto y decimos: no, es que Dios ya lo está diciendo en su palabra, que así es mi destino, porque hasta ya lo declaró. Y se nos olvida que la mejor definición aquí para la frase extiendo los pecados, para la palabra hebrea que fue utilizada en este pasaje, es tiende a repetirse. En otras palabras, lo que sucede en una generación tiende a repetirse si dejamos que el pasado nos defina siguiendo amarrados a él. Si lo que te pasó antes no cambias tus hábitos y sigues amarrado al pasado, tenderá a repetirse. Si tuviste problemas en una relación, entras a otra y no cambias, tiende a repetirse. Si tuviste problemas en tu trabajo y tienes otro y no cambias, tiende a repetirse. ¿Cuáles son las formas de no dejarnos definir por nuestro pasado? Número 1, reconocer que hemos nacido en una nueva familia, la familia de Jesús. Efesios 2:19 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. La vida misma de Dios, el aliento divino de Dios, el Espíritu Santo de Dios ahora reside en nuestro interior. Nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza y un nuevo espíritu conforme a esa nueva familia y a ese nuevo Padre que hoy tenemos. Y en esta nueva familia hallamos una nueva forma, nueva y permanente, de relacionarnos con un nuevo Padre, Dios. No estoy diciendo que cortemos lazo con nuestra familia. Lo que estoy diciendo es que ahora en Cristo nuestra identidad la tomamos de Dios Padre. Nuestras deudas, nuestros pecados han sido cancelados. Se nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios y una nueva herencia. Libertad, nos han dado esperanza. Nos han dado los recursos del cielo. Y no solo hemos sido perdonados, sino que también hemos sido liberados de seguir repitiendo las actividades que en el pasado nos trajeron problemas. Y ahora que sabemos que somos parte de una nueva familia, que no tenemos por qué repetir lo que otros hacen, que no tenemos que repetir los errores de otras personas, el paso número 2 es reconocer y eliminar los patrones pecaminosos de nuestro pasado y cultura. Lucas 9:23 dice: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Tenemos que identificar cómo nuestro pasado nos ha moldeado y nos ha traído a donde estamos. En ocasiones nos damos cuenta que tenemos los mismos problemas que las personas
que no conocen a Jesús, o que las personas que no van a ninguna iglesia, o que no profesan ningún credo, o tenemos los mismos problemas que teníamos antes de seguir a Jesús. La razón de eso es que aunque ahora Jesús vive en nuestros corazones, algunos de nuestros viejos hábitos están en nuestros huesos. Sí, no estoy hablando de salvación. Eso nadie la puede quitar. Lo que estoy hablando es que nacidos de nuevo, repetimos y repetimos cosas. Y queremos que por arte de magia se vayan. ¿Por qué tengo los mismos problemas en mi matrimonio que los que no vienen a la iglesia? Porque haces lo mismo que los que no hacen en la iglesia. ¿Por qué tengo los mismos problemas que tenía antes de no conocer a Jesús? Porque haces lo mismo que hacías antes cuando no conocías a Jesús. Debemos identificar los patrones de nuestro pasado que no nos dejan avanzar, ya que nuestros patrones de conducta o hábitos son los que nos llevarán a conseguir nuestras metas. Debemos identificar qué patrones estamos usando para considerar lo que yo considero un éxito, para manejar mis recursos. Cuando tú te haces esa pregunta, puedes identificar qué tanto has cambiado. Hace 6 meses, ¿qué consideraba yo un éxito? Antes de no conocer a Jesús, ¿qué lo consideraba yo un éxito? ¿Cómo lo conseguía? Antes, ¿cómo manejaba mis recursos? Ahora, ¿cómo los manejo? Esas preguntas te van a ayudar a identificar qué tanto has cambiado. ¿Cuál o cuáles patrones de conducta procedentes de nuestro pasado podrían haber causado un impacto mayor en la persona que eres hoy? Abandonar los viejos hábitos es una invitación a morir a nosotros mismos, y no solo una vez, sino como una forma de vida. Todos queremos el domingo de resurrección, pero sin pasar por el Viernes Santo. Queremos la luz sin las tinieblas, queremos la esperanza sin el desespero, la felicidad sin el sufrimiento. Pero sin crucifixión no hay resurrección. ¿Cómo dice la palabra que debemos cambiar esas cosas que no nos acercan a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos en oración y un ayuno de 40 días? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y no porque el ayuno nos sirva, pero ¿qué dice que tenemos que hacer? Efesios 21 al 31 nos da una idea de qué tenemos que hacer con las conductas que tenemos que cambiar. Dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. ¿Y qué tengo que hacer con eso? Muy fácil. Así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Si eres grosero, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Debemos aplicar, no solo conocer lo que dice la Biblia, a todos los patrones de conducta que nos alejan de Dios. No solo teoría, sino práctica. Queremos que por arte de magia Dios venga y cambie los hábitos que no me acercan a Él, pero no hacemos nada. Y sí, lloramos para que Dios los cambie, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo hacemos. Decimos, Señor, pues como no me lo quitas, ¿quiere decir que así quieres que esté? No. Dios quiere que lo pongas en práctica. Dios quiere que entres en el proceso de madurez.
Sí, Dios nos ha rescatado por su gracia y eso implica nuestra salvación. Sin embargo, nos equivocamos cuando no tomamos en cuenta que es necesario desaprender de las formas de vida ajenas a la Biblia. Y eso exige que nos sometamos a los procesos de ser discípulos de Jesús. Como esposos tenemos que preguntarnos si el modelo que yo vi en mis padres es el que refleja a Cristo y su amor por la iglesia. Y si no es así, no deberíamos repetirlo. Como padres tenemos que preguntarnos si la forma en la que yo fui criado es la mejor para educar a mis hijos. Tenemos que identificar qué cosas de nuestro pasado solo traerán problemas si hoy se las comparto a mis hijos. No solo teoría, práctica. Yo me acuerdo, teníamos poco de casados y mi papá y mi mamá tenían conflictos, cosa rara que no pasa en los matrimonios, no sé qué les pasaba. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá le estaba platicando a Mariana las cosas que hacía mi papá, yo decía, me está describiendo. Había patrones de mi padre que yo no me daba cuenta que los estaba repitiendo. Seguía amarrado ese pasado. Ya era cristiano. Ya habíamos dirigido un grupo de jóvenes. Ya había predicado en las iglesias. Pero en la práctica me faltaba mucho. Seguía amarrado al pasado. ¿Qué tenemos que hacer cuando identificamos qué área de nuestra vida tiene que cambiar? Tenemos que afrontar esos procesos sin máscaras, que es la característica número 7. Cambiar nuestros hábitos o patrones no es fácil. Y para poder hacerlo tenemos que hacerlo sin máscaras. Tenemos que analizar cuáles son las áreas de nuestra vida donde realmente somos débiles y no exponernos a ellas creyendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego le echamos la culpa a que somos débiles cuando nos pusimos de pechito. Tenemos que identificar en qué áreas estamos batallando. Es muy fácil. Si tienes problemas con tus ojos, apaga la televisión. Si tienes problemas con tu forma de hablar, guarda silencio. Piensa 3 veces lo que vas a decir. Es muy fácil. Pero como nos gusta siempre tener una máscara de que todo lo podemos, nos exponemos y decimos, no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desvirtuando el contexto de ese versículo. Cuando estaba soltero tenía un amigo que tú lo veías y decías, wow, este vato sí es otro rollo. Y íbamos a ver una película, creo que se llamaba 8 millas de Eminem. Perdón por mencionar ese nombre aquí. Y nos habían dicho que tenía escenas que no podíamos ver. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no las voy a ver, para que me arriesgo. No sé cuáles, no la he visto. Y él me acuerdo que dijo, no, yo no tengo problema con eso. Yo ya eso lo superé desde hace mucho tiempo. Hoy no sé dónde está. No afrontó sus procesos tal cual eran. Siempre ponía una máscara y no sé dónde está. Dejemos a un lado la actitud de siempre estar a la defensiva y las capas de autoprotección que no nos permiten ver en qué áreas estamos fallando y donde realmente corremos un riesgo. Yo soy experto cuando alguien me dice algo que no me gusta, es que esto, es que lo otro, y me da esquizofrenia. Pretextos.
No, es que soy débil. No, es que nos autoprotegemos y estamos a la defensa y seguimos repitiendo patrones y patrones, siempre afrontando con la máscara de que todo lo podemos. ¿Cuáles son las formas de afrontar nuestros procesos sin máscara? Número 1, desarrolla una cultura de humildad. Números 12:3 dice: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Nuestro mayor ejemplo de humildad, nuestro ejemplo a seguir es Cristo Jesús. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? Jesús vino a la tierra no con una deslumbrante manifestación de señales y prodigios, sino como un bebé en medio de la pobreza y la oscuridad. Jesús, teniendo todas las capacidades, esperó 30 años para comenzar cualquier ministerio. E incluso ya estando en el ministerio, se negó a hacer cuantos milagros le pedían. Ni tampoco usó su intelecto para abrumar a las personas. Jesús reveló solo lo suficiente de sí mismo para hacer posible la fe, pero también se escondió a sí mismo lo suficiente para hacer que la fe fuera necesaria. El orgullo y la actitud defensiva de un seguidor de Jesús es una contradicción tan grande al ver la actitud de Jesús. Quitémonos la máscara de que somos unos sábelotodos y reconozcamos que no siempre estamos bendecidos y en victoria. Jesús, mientras colgaba de la cruz en el peor momento de su vida terrenal, su oración final fue una pregunta. En el momento más difícil de Jesús, su oración fue una pregunta, duda. Y nosotros no queremos vernos vulnerables porque no, Cristo, ¿cómo estás? Vulnerable. ¿Por qué Jesús citó el Salmo 22? El que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos un Jesús totalmente humilde y vulnerable. Estaba expresando realmente cómo se sentía. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien cómo te sentías verdaderamente? ¿Cuándo platicaste con alguien sin una máscara? Espero que no hace mucho. ¿O sí? ¿Acaso Jesús no había podido demostrar una fe inagotable en su Padre y en lugar del Salmo 22, decir el Salmo 23, ahí estaba enseguidita? ¿Qué le costaba decirlo? Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué clase de modelo ejemplar de liderazgo es ese? El que en el momento de la prueba expresa duda y temor. Uno que afronta sus procesos sin máscaras. Jesús afrontó sus procesos sin máscara. Cuando yo leí lo que te voy a mencionar, me voló la cabeza y me hizo pensar cuántas veces yo he afrontado los procesos que llevo en mi vida con una máscara. Con la máscara del cristiano maduro, con la máscara del pastor, con la máscara del papá. Fíjate cómo Jesús afrontó otro momento difícil para él en Getsemaní. Mateo 26:39 dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ya va una vez. Versículo 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró:
Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces entonces hágase tu voluntad. Versículo 44. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. La Biblia describe a un Jesús débil cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Jesús 3 veces se mostró sin máscaras ante su Padre. 3 veces. Jesús no se enfrentó a su muerte como un superhéroe inquebrantable, sino como un hijo obediente confiando en su Padre. No soy humilde cuando oculto mis sentimientos de angustia y confusión delante de los demás, cuando me niego a sentirme destruido para ser un modelo de fe y visión fuertes, sobre todo delante de mis amigos, cuando raras veces doy la impresión de estar necesitado frente a los demás. Aunque siempre soy dispuesto a ayudar a otros, no espero que nadie haga lo mismo por mí. Cuando oro únicamente para saber cómo dar vuelta a una forma estratégica de una mala situación y para ensanchar mis posiciones. Cuando le digo, no, Jesús, mira, tú nomás dime cómo le hago aquí en este punto, mira. Me dices, sigues con tu vida y yo sigo con la mía. O sea, nomás dime aquí, no más. Cuando trato de mantenerme con la frente en alto, sabiendo tomar decisiones sin vacilar en medio de la crisis, de manera que los demás puedan aprender de mí lo que son la fe y la fortaleza. Tú ves a Jesús aquí. La cultura de humildad se manifiesta cuando me permito estar angustiado y preocupado frente a los demás. Cuando me siento abrumado y lo admito delante de los demás. Cuando me es fácil pedir ayuda y oración a los demás. Cuando oro en dependencia total para rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Cuando no tengo problema alguno en cometer errores frente a los demás. Cuando lucho por someterme a la voluntad de Dios. ¿En qué cultura ves tú a Jesús? Punto número 2. Debemos entender que Dios usa personas imperfectas. Dios sabe que desde la caída de Adán y Eva, todos nosotros cometeríamos errores. Cometemos y seguiremos cometiendo. Y esa imperfección es la que nos lleva a buscarle y reconocer que necesitamos un Salvador. No queremos mostrarnos vulnerables porque creemos que así no podremos ser usados por Dios. Mismo Pablo fue llevado en el proceso de entender cómo Dios usa a personas imperfectas, cómo Dios usa a personas sin máscara. Gálatas 2:6. Fíjate lo que dice Pablo, lo que escribe. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Estaba hablando de los 12 apóstoles. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afecta para nada. O sea, dijo, lo que estos vatos están diciendo, yo ya lo dije. No les puedo aprender nada. Es más, ni los topo. Dijo, no me pueden enseñar nada a mí. Porque Dios no tiene favoritos. Para si te preguntabas si es bíblico que Dios no tiene favoritos, ahí está, Dios no tiene favoritos. Esta afirmación notamos rasgos de competencia con los 12. Se cree que Pablo escribió esta carta en el año 49 después de Cristo, cuando tenía 14 años de ser cristiano. Vemos un Pablo que dice, no, yo puedo. Todo lo que yo he hecho, estos que me van a enseñar a mí. Judío de judíos, circuncidado, alumno de Gamaliel, todo lo que decía.
6 años más tarde, en el 55 después de Cristo, les escribe a los corintios de una forma más humilde. 1 Corintios 15:9. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Dijo, no, sí, yo fui el que persiguió a la iglesia. Aquí estoy. Yo fui ese que cometió ese error. 5 años más tarde, cuando tenía 25 años, después de su conversión, escribe en Efesios 3:8: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. 2 años antes de su muerte y después de haber caminado con Cristo por alrededor de 30 años, escribe 1 Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. No quiere decir que al principio no era pecador, sino que simplemente ahora se puede presentar, tiene tal seguridad en Dios y en lo que Él es, que puede presentarse sin máscaras. No tengo que quedar bien con nadie. ¿Qué sucedió? Con el paso del tiempo, Pablo fue creciendo en su comprensión del amor de Dios y se fue fortaleciendo en Cristo al entender que podía hablar sin máscaras, ya que su debilidad lo acerca a Dios en lugar de ser rechazado. Veamos los defectos y las imperfecciones de algunos héroes de las Escrituras. Pedro hablaba demasiado y se enojaba fácilmente. Juan Marcos abandonó a Pablo. Moisés era tartamudo. Jacob era un mentiroso. Sansón era un mujeriego. Jonás huyó de la voluntad de Dios. Juan el Bautista era gritón y brusco. Noé se emborrachó. Mismo Pablo nos dice cómo reaccionar ante esto. 2 Corintios 4:7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Dios siempre ha utilizado vasijas imperfectas, porque únicamente vasijas imperfectas hay. Perfecto solo uno. Y nos usa a los imperfectos, a los que cometemos errores, para que veamos que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. No podemos cambiar lo que no reconocemos. No podemos cambiar algo en lo que nos hemos puesto una máscara. Número 3, no usamos nuestras debilidades o imperfecciones como pretexto para no cambiar. No podemos decir, así soy y que así me ama Dios. El punto del amor de Dios no estamos discutiéndolo. El punto es qué tan obediente eres a ese amor. Aunque es bueno reconocer nuestras debilidades, el Espíritu Santo que mora entre nosotros nos capacita para madurar y crecer en esas áreas. ¿De qué forma? Comencemos a hablar sin miedo de nuestros errores, miedos o fallos. Admitamos que a veces no sabemos qué hacer. Dediquemos tiempo para escuchar y aprender de otras personas. Compartamos nuestros sentimientos con personas de confianza, especialmente con nuestros seres queridos. Tengamos un estudio sistemático de la Biblia. Practiquemos la presencia de Dios.
leí acerca de las orugas procesionarias. Aquí vas a tener un video de fondo para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Durante la primavera, estas orugas abandonan el nido y descienden del árbol con la característica de siempre avanzar en fila india, en busca de otro árbol que invadir y alimentarse. El científico Henry Fabre logró enfilar un grupo de orugas hasta que formaran un círculo en donde la primera terminaba siguiendo a la última. Después de verlas que daban vueltas por varios tiempos, Fabre colocó en el centro de ellas alimento. Para su sorpresa se dio cuenta de que las orugas seguían marchando, dando vueltas en aquel círculo, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo no servía para nada, y tampoco se daban cuenta de la presencia de comida. Después de varios días, todas las orugas cayeron muertas por cansancio y hambre. A pesar de tener a pocos centímetros de distancia la comida y la libertad para ir por ella, Fabre nunca interpuso alguna barrera entre las orugas y la comida. No fue algo externo lo que impedía que las orugas fueran a alimentarse. Lo que acabó con ellas fue la desgracia de continuar caminando sin detenerse a comprobar si su marcha sin fin las estaba conduciendo a alguna parte. Repetir y repetir hábitos, siempre lo mismo, sin preguntarte, oye, ¿esto me acerca a Dios? Al final las orugas murieron. Sí, murieron siendo orugas completas, pero sin disfrutar el alimento que había para ellas. Sí, somos nacidos de nuevo, pero por hacer cosas sin sentido y sin preguntarnos, por repetir hábitos, no disfrutamos lo que Dios tiene para nosotros, por seguir amarrados a ciclos que no nos llevan a nada. Estar ocupados no siempre es señal de ser productivos. Tener mucho tiempo de conocer a Jesús no es sinónimo de madurez. No avanzamos no porque no hayamos nacido de nuevo, sino porque no cambiamos nuestra forma de pensar y mucho menos la de vivir. Encontré los pensamientos de un autor anónimo que dice: cuando yo era joven me propuse cambiar al mundo. Cuando me hice un poco mayor me di cuenta de que aquello era demasiado ambicioso, así que me propuse cambiar a mi estado. También me percaté que cuando me hice mayor, aún esto era demasiado ambicioso, así que me conformé con cambiar a mi pueblo. Cuando me di cuenta que no podría realizar ni tan siquiera eso, traté de cambiar a mi familia. Ahora ya anciano, sé que habría debido comenzar por cambiarme a mí mismo. Si hubiera comenzado por mí mismo, tal vez habría logrado cambiar a mi familia, al pueblo o incluso al estado. Y quién sabe, tal vez al mundo. No podremos cambiar a menos de que empecemos a cambiarnos a nosotros mismos. No podemos pedir el cambio en otra persona cuando nosotros no lo hemos tenido. Como padres no podemos decirle a nuestros hijos: sí, ten una vida dedicada a Dios, tú síguele, cuando no lo ven en nosotros. No podemos decirle a nuestros hijos: ten buenas amistades, cuando no lo ven en nosotros. Queremos siempre cambiar al ajeno para nosotros no meternos en el proceso, pero se nos olvida que nosotros no podemos cambiarnos, que el único que puede cambiarnos es Cristo, no nosotros. Es Cristo el que hace la obra, es Cristo el que pone el deseo,
Es Cristo y su Espíritu Santo el que nos llevará de gloria en gloria.